Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a ver diversos circuitos, o en realidad el circuito básico de cómo utilizar un contactor para manejar un motor. Antes que nada quiero aclararles que este video que estoy preparando ahora lo estoy preparando antes de explicar o de preparar un video acerca de contactores, con lo cual es normal que tengan dudas de eso. Todavía no decidí si voy a preparar un video especial para explicar contactores o si les voy a dar algún recurso a partir del cual ustedes van a poder leer o ver como para poder informarse y entenderlo. Pero bueno, mientras tomo esa decisión, estoy seguro de que sí necesito hacer el video del circuito, así que lo estoy preparando primero. Se los aviso por las dudas, o sea, estoy filmando primero o grabando primero este video con los circuitos que el de la explicación de los contactores. Con lo cual acá voy a asumir que ustedes ya saben lo que es un contactor, y si no lo saben, seguramente yo ya les pasé algún recurso o grabé ese video. Véanlo antes o lean antes esos recursos para poder entender este video. Entonces bien, lo que vamos a ver acá es un circuito para poder maniobrar o controlar un motor a través de un contactor. ¿Por qué? Porque fíjense, si nosotros seguimos con el camino clásico que veníamos trabajando, vamos a tener un motor, vamos a tener fase neutro y puesta a tierra, y vamos a tener un interruptor. Cuando tenemos esto, básicamente el circuito que realizamos es de este estilo. Conectamos fase y neutro al motor y el conductor de protección, que ustedes saben que no está para que funcione el motor, sino conectado a la carcasa para que el motor esté protegido contra fugas, y de esa manera nos proteja a nosotros de contactos indirectos. Aclaro también, no lo dije, lo digo ahora, este programita se llama Cadecimu y es un programa que van a utilizar mucho más en industria, porque tiene la particularidad de que ustedes pueden volcar elementos eléctricos y, una vez armado el circuito, simularlo. Entonces por eso lo estoy aprovechando, porque lo que les quiero mostrar está bueno verlo simulado. Entonces lo que tenemos acá es un motorcito con un interruptor. Si bien este símbolo no es el del interruptor que nosotros trabajamos, es un interruptor. ¿Qué debería suceder entonces al simular esto? Que cuando yo aprieto el interruptor, el circuito se cierra, recibe fase de un lado, neutro del otro, el motor gira en sentido horario en este caso. Y nada, de este mismo interruptor yo puedo encender y apagar las veces que quiera el motor. Fíjense. Ahora bien, ¿qué tenemos de contra acá? Básicamente que si esto fuese un circuito de una máquina que está en una fábrica, el operario que está trabajando tiene que, sí o sí, exponerse a tocar este interruptor que tiene los 380 o los 220 volts. Entonces eso es inseguro para la persona, con lo cual muy bueno en ese sentido no está. Y también tenemos la limitante de que este interruptor soporta hasta 10 amperes. Los interruptores que nosotros tenemos convencionalmente en casa soportan hasta 10 amperes, con lo cual si este motor o las cargas que sean que yo tenga conectadas superan los 10 amperes, este interruptor va a levantar temperatura y se va a quemar. Con lo cual tenemos esa doble desventaja. Ponemos en riesgo al operario por entrar en contacto con una tensión alta, digamos, o nociva, perjudicial o fatal. Y tenemos también el caso de que está limitada la corriente. Es decir, si se superan los 10 amperes, que es la corriente máxima que puede soportar este interruptor, el interruptor va a terminar inservible, destruyéndose. Entonces la idea es pasar de este modelo que tenemos acá, que es el más básico de todos, un interruptor y una carga, que en este caso es un motor, a un circuito donde incorporemos contactores. Entonces fíjense, voy a borrar esto que estoy haciendo acá y lo que voy a hacer es empezar por el circuito de mando.
del contactor. Por las dudas lo digo acá, el circuito de mando va a ser ese circuito que le va a decir a la bobina del contactor cuándo tiene que energizarse y cuándo no. ¿Está bien? Justamente es como el cerebro del circuito. Le va a indicar cuándo tiene que funcionar la bobina del contactor y por consiguiente el motor y cuándo tiene que detenerse. Entonces, fíjense, lo que tenemos acá entonces es una bobina de un contactor. Se representa con un rectangulito nada más, y los bornes que tenemos son A1 y A2 porque justamente lo que estamos conectando es la bobina de ese contactor, no los contactos del contactor, sino la bobina, únicamente eso. Recuerden que la bobina del contactor, al energizarse, no es ni más ni menos que un electroimán que va a hacer que los contactos se cierren y se abran de acuerdo a lo que tengan que hacer, ¿no? Bien. Entonces, vamos a tener un contactor con una bobina de 24 volt. Es decir que entre A1 y A2, para que el contactor funcione, voy a necesitar 24 volt de alterna. Como en casa tenemos 220, vamos a necesitar utilizar también transformadores. Así que voy a buscar el transformador. ¿Dónde está? Acá está el transformador. Entonces, voy a poner un transformador. Este transformador voy a decir que convierte de 220 a 24 volt, por lo cual de nombre le voy a poner esto, 24 volt. Y para que el transformador obviamente convierta de 220 a 24, voy a ponerle fase y neutro, claramente. Así que voy a conectar fase y neutro acá. Esperen, lo voy a cambiar solamente por una cuestión didáctica. Me parece que queda más claro así. Voy a poner fase acá y voy a poner neutro acá. Entonces voy a venir con el conductor de fase, lo conecto ahí. Voy a venir con el conductor de neutro, lo conecto acá. De esa manera el transformador funciona siempre. ¿Está bien? Bien, entonces ahora lo que nosotros teníamos que hacer es la salida esta de 24 volt, conectarla al contactor, a la bobina del contactor. ¿Y qué debería suceder? Básicamente, como está puesto acá, la bobina del contactor se debería energizar. Así que vamos a ver eso. Fíjense, al conectar el transformador directamente a fase y neutro, recibe 220, saca 24. Los 24 volt alimentan la bobina del contactor y el contactor funciona. ¿Está bien? Entonces, fíjense, como el contactor funciona, se energiza. Si yo pongo el motor de este lado, pongo los contactos del contactor y también pongo fase y neutro. Vamos a hacerlo un poquitito más compacto para que no quede tanto cable. Vamos a conectar la fase acá. Vamos a conectar el neutro acá. Y vamos a conectar acá los contactos principales del contactor. Bien, y vamos a conectar el conductor de protección como teníamos al principio. Entonces, voy a darle un nombre al contactor para que el programa sepa a quién corresponden estos contactos principales. Los dos se llaman QM1. Y por lo tanto, fíjense, cuando esta bobina de este contactor reciba 24 volt, se va a energizar, se va a magnetizar y por lo tanto sus contactos que estaban abiertos se van a cerrar. Conclusión, los dos contactos que tengo acá deberían cerrarse y hacer que el motor se encienda. Entonces, fíjense, voy a simular. Se energiza la bobina, cambiaron los estados de los contactos y los dos que estaban abiertos se cerraron.
Ahora bien, ¿qué tenemos acá? Básicamente lo que tenemos es un gran problema, que es que el motor, una vez que se energiza este transformador y por lo tanto se energiza la bobina del contactor, el motor nunca para. Con lo cual tenemos que agregarle elementos para que el contactor pueda funcionar cuando el operario desee y no en cualquier momento. Entonces vamos a agregar un pulsador de marcha, que lo tengo acá. ¿Está bien? Entonces voy a eliminar ese cable y voy a poner un pulsador de marcha. Y voy a hacer el vínculo eléctrico como teníamos antes. Entonces conecto ahí un cable y el otro. Si simulo ahora, fíjense que ahora cuando le doy energía al circuito, el transformador recibe 220 y saca los 24 volt, pero los 24 volt no pueden llegar a la bobina del contactor porque este pulsador está abierto. Es un pulsador normal abierto, el de marcha. Entonces el motor está detenido. Como este es un pulsador, recuerden que el pulsador es similar al timbre, digamos, o es el que se usa en el timbre. Funciona solamente mientras tengo apretado. Una vez que suelto, deja de funcionar. Entonces, si yo mantengo apretado acá, la bobina se energiza y por lo tanto el motor gira. Ahora, si yo suelto, la bobina pierde la tensión en el borne A1 y por lo tanto los contactos que estaban cerrados vuelven a su posición original, que es abierto. Entonces, de esta manera, lo que vamos a tener es un motor que funciona únicamente mientras el operario tenga apretado este pulsador. Bueno, lo que vemos entonces es una mejora respecto del circuito anterior, donde yo le daba energía al transformador y el contactor quedaba energizado y el motor por lo tanto giraba todo el tiempo, ya que ahora el circuito lo puedo controlar desde afuera, digamos. El operario puede venir acá y puede apretar acá, y mientras tenga apretado va a controlar que el motor esté encendido o no. Ganamos otra cosa también, que es que el operario ahora está trabajando a la salida del transformador, con lo cual el tipo que apriete acá va a estar apretando un pulsador que tiene 24 volt nada más, no tiene los 220 o los 380 que tenía antes. Y también hay que destacar una cosa que seguramente la vieron en el video anterior, que les pido que vean para poder resolver esto, o en los materiales, que es que la bobina del contactor consume muy poquito. ¿Está bien? Entonces, acá con 24 volt y muy poquita corriente, manejo una carga importante de este lado. ¿Está bien? Que es el motorcito que antes teníamos simplemente un interruptor para poder controlar. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Que por ahí lo que nosotros queremos es que el operario encienda, que la máquina trabaje y que él se pueda ir del puesto de trabajo o no necesite estar con el dedo pegado al pulsador para que el motor funcione, sino que con pulsar una sola vez se genere la marcha del motor. Para eso hay que aplicar una cosa que se llama autorretención y la vamos a hacer en este momento. Fíjense, la autorretención consiste en colocar un contacto normal abierto del contactor en paralelo con el pulsador de marcha. Sí, sé que es un trabalengua y que por ahí es medio complicado así pensarlo mientras lo digo, pero fíjense lo que sucede. Vamos a conectar esto así. Y vamos a decir que este contacto es un contacto que también pertenece al contactor que estoy utilizando, acá M1. Entonces, me gustaría que pensemos antes de simular qué es lo que va a suceder ahora. Fíjense, lo que va a suceder es que una vez que energice todo el circuito, acá voy a estar recibiendo 220, el transformador va a estar entregando 24 volt y va a llegar hasta acá, hasta este nodo que tengo acá. La corriente puede ir tanto hacia la derecha como hacia abajo. Ahora, hacia la derecha tiene este camino que está abierto.
Y hacia abajo tiene este camino que está abierto también. Entonces, por lo tanto, como no puede pasar de este lado al otro, la bobina no va a estar energizada y estos contactos que tengo acá van a quedar abiertos. No se van a cerrar. Por lo tanto, al energizar el circuito, el motor va a estar detenido, que es lo que yo quiero. Ahora, cuando el operario venga y presione este pulsador, la fase o los 24 volts que tengo arriba van a poder pasar abajo y van a energizar a la bobina esta KM1. La va a energizar. ¿Y qué pasa cuando energizo la bobina? Todos los contactos que estaban abiertos se cierran y todos los contactos que estaban cerrados se abren. Por lo tanto, como teníamos en el caso anterior, estos contactos que tengo acá se van a cerrar y el motor va a encender. Pero ahora agregamos un contacto más, que es este que tengo acá en paralelo, que también se va a cerrar. El operario en algún momento va a soltar este pulsador, pero al haberse cerrado este que está en paralelo, la corriente va a poder seguir pasando de arriba hacia abajo y por lo tanto la bobina va a quedar energizada. Entonces fíjense, es como que el contactor se está autoalimentando para no apagarse. Por eso se llama autorretención, porque él mismo, al recibir el primer impulso, mejor dicho, al recibir por primera vez esa corriente que lo energizó, se magnetizó, cambió el estado de los contactos y ahora, gracias a uno de esos contactos que se cerró, va a poder seguir alimentado. Así que lo vamos a simular para que lo puedan ver. Ven, está todo detenido. Viene acá el operario, aprieta. Fíjense, yo estoy manteniendo apretado como si fuese el operario. La corriente que estaba arriba baja y se energiza la bobina. Y el motor, obviamente, funciona. Pero además ahora se cerró esa rama que está en paralelo. Porque es un contacto de la bobina, es un contacto del contactor SKM1. Por lo tanto, si ahora el operario suelta, que es lo que voy a hacer en este momento, la corriente sigue pasando por acá. ¿Está bien? Entonces fíjense, se está autorreteniendo, se está como autoalimentando, autoabasteciendo el contactor ahora. Gracias a ese primer pulso que dio el operario, ahora el motor sigue girando independientemente de que el operario tenga que tener el dedo apretado ahí o no. Ahora si el operario viene y aprieta de nuevo no pasa nada, ya está, porque ya quedó alimentado por esta rama que está en paralelo. Bien, entonces fíjense cómo fuimos avanzando. Lo primero que hicimos fue que el motor funcionara todo el tiempo. Después que el motor funcionara únicamente cuando el operario mantenía pulsado. Ahora hacemos que el motor funcione solamente haciendo que el operario tenga que darle marcha una vez y queda encendido. Entonces ahora lo que tenemos que hacer como mejora justamente es poner algún pulsador que lo detenga, porque en algún momento voy a querer que ese motor pare. Con lo cual vamos a agregar a esta parte de acá un pulsador, pero en este caso, a diferencia de los anteriores que eran normales abiertos, un normal cerrado. Entonces vengo acá, vuelvo a unir todo. Bien, ahí unito. Acá me mandé un moco porque ese es un contacto del contactor y yo lo que quiero es un pulsador. Ahí está, ahora sí. Vengo acá y pongo el pulsador. Bien, les voy a poner nombre más copado. Vamos a ponerle... Le voy a poner stop. Y a este le voy a poner start. Entonces fíjense. El pulsador este que tengo acá es normalmente cerrado. ¿Y eso qué quiere decir? Que permanece cerrado hasta que yo pulse. Este que tengo acá abajo es un normal abierto. Permanece abierto hasta que yo pulse. Entonces, simulemos ahora lo que pasa. Fíjense,
la corriente puede venir por acá, puede venir por acá, puede venir por acá y puede pasar del otro lado. De hecho lo vemos acá porque se ve el marrón como más acentuado, esperando a que el operario venga acá y pulse el botón de marcha. Entonces, como teníamos antes, pulso el botón de marcha. Con un pulsito solo vieron que esto se energizó, todos los contactos cambiaron, por lo tanto este, que era la autorretención, lo está manteniendo encendido, el motor funciona. Y ahora si yo vengo y presiono este, que es el de parada, recordemos que está cerrado porque esa es su posición normal. Cuando lo aprieto va a abrir el circuito, entonces fíjense, lo aprieto, se abre el circuito, la bobina deja de recibir energía y por lo tanto este contacto que estaba cerrado se vuelve a abrir. Y al dejar de recibir energía la bobina del contactor, también se abrieron los dos contactos que tengo acá, haciendo que el motor se detenga. Entonces ahora tengo el circuito básico de marcha y parada. Bien, este es el clásico circuito donde tengo un botoncito verde y un botoncito rojo, el cual el botón verde enciende la máquina, el rojo la detiene. Y el operario en todo este proceso siempre está expuesto a una corriente baja y a una tensión de 24 volt. Fíjense que el riesgo es nulo. Es el contactor, en sus contactos principales, el que se encarga de manejar la tensión alta y las corrientes elevadas, que es lo que circula acá por el motor. Circula a través del contactor. A través de los pulsadores no circula nada de eso, con lo cual para el operario viene bárbaro. Y ahora bien, ¿se puede mejorar esto? Bueno, digamos que esto es lo básico que yo quería que les quede claro del video, pero vamos un pasito más allá. Vamos a mejorarlo un poco más. Con el circuito como estamos acá, puedo encender el motor, apagarlo, encenderlo, apagarlo. Es un circuito seguro. No me importa si el motor trabaja con 380, con 220, con mucha corriente o con poca corriente. Con este circuito que tengo acá a la izquierda, yo puedo manejarlo de la derecha. Entonces, vamos a hacerle mejoras estéticas y de señalización, digamos. Me gustaría quizás que cuando yo le doy marcha al motor, desde este lado de acá, haya alguna lámpara, alguna lucecita que me diga que el motor está trabajando. Y que si el motor está detenido, también me avise. Entonces vamos a empezar por eso. Vamos a empezar por una señalización donde me indique que el motor está trabajando. Entonces fíjense, vengo acá, pongo una señal luminosa, una lamparita, y vamos a conectar con los cables como venimos hasta ahora. Entonces conecto esto acá y conecto esto acá. Así, mirando el circuito y con lo que vimos hasta ahora, ¿se animan a pensar esta lamparita de acá si es la lamparita que me va a indicar el encendido o el apagado del motor? Piénsenlo un segundo, si quieren pausen el video acá y piénsenlo. En breve lo deduciremos, ¿está bien? O lo podemos simular, vamos a simularlo. Si vengo acá y presiono, le doy un pulso, ya vimos que se encendía la bobina, se energizaba porque puede pasar la corriente de arriba a abajo. Si la corriente puede pasar de arriba a abajo cuando yo aprieto este pulsador de acá, que es el de marcha, claramente este indicador luminoso, esta lamparita, tiene que ser la que me indica la marcha. Porque fíjense que se va a encender a la par del contactor. Entonces fíjense, aprieto acá, se cierra el circuito durante un instante a través del pulsador y después siempre a través del contacto auxiliar que tengo acá. La bobina esta se energiza, el motor se energiza y la lamparita que tengo acá también. Está ahí indicada de color verde porque está indicando que el motor está encendido, entonces que está trabajando. Bien, con esa sola inclusión ya estamos señalizando la marcha. Y ahora habría que señalizar también cuando
el motor está detenido, para informar de que se puede poner en movimiento. Entonces, fíjense, obviamente lo que va a haber que hacer es incluir otra señal luminosa más. Esta ya sabemos que va a ser la señal de parada, entonces lo voy a colocar de color rojo, y obviamente para que encienda en uno de los bornes tiene que recibir el neutro del transformador. Ahora bien, ¿cuándo tiene que funcionar esto? Esta lamparita tiene que funcionar cuando el contactor no está energizado, porque que el contactor no esté energizado significa que el motor tampoco está funcionando. Entonces, siguiendo el mismo truco que tenemos acá de conectar la lamparita con el contacto normal abierto del contactor, vamos a utilizar un contacto normal cerrado del contactor. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner este nodo. Bien, y lo que tenemos que indicar, obviamente el programa, es que es un contacto de esta bobina. Entonces fíjense, todo este circuito que fuimos armando funciona tal cual, y lo que tenemos es ahora el agregado de este contacto normal cerrado, que va a estar cerrado hasta que se alimente la bobina de acá. Por lo tanto, apenas energizo el circuito, esto va a estar cerrado y la lamparita está de acá encendida, y cuando la bobina se energice, esta se va a apagar y se va a encender la otra, indicándome que el motor está funcionando. Vamos a probarlo ahí. Fíjense que acá se ve que está el testigo encendido de color rojo, indicándome que el motor está detenido. Yo aprieto acá, se energizó la bobina, se encendió la luz de marcha, y este que estaba cerrado se abrió, y la luz de que el motor estaba detenido se apagó, como nosotros queríamos. Ahora, si yo detengo el motor, vuelve todo al estado anterior. La luz de parada vuelve a encenderse y el motor se detiene. ¿Está bien? Fíjense, lo hacemos una vez más. Enciendo, funciona todo. El testigo me indica que el motor se encendió. Vengo acá, aprieto, se detiene y me indica acá el testigo que el motor está detenido. Bien. Eso entonces concluye el circuito que yo les quería mostrar para poder comandar a un motor a través de un contactor. ¿Qué cosas quedan pendientes acá? Bueno, como primer medida quedan pendientes un par de cuestiones de seguridad que van a ver con César, ¿está bien? Por ejemplo, lo que es un relé térmico para proteger el motor, los guardamotores y un par de cuestiones más que son de industria. También hay que tener en claro de que acá no hicimos nosotros inversión de marcha, pero que si quisiéramos hacer eso, ya no nos alcanza con un solo contactor, necesitamos dos. Uno que haga que el motor gire en un sentido y otro que haga que el motor gire en sentido contrario. Y obviamente, como teníamos en el caso anterior lo de la marcha y contramarcha, de que no se puede hacer eso, acá tenemos que cuidarnos también de lo mismo, con lo cual hay que agregarle cosas al circuito para que si yo hago que el motor arranque en un sentido, no poder arrancarlo también en el otro, en el sentido contrario. Eso se conoce como enclavamiento, ese es el nombre oficial. Hay enclavamiento mecánico y hay enclavamiento eléctrico. También lo van a ver con él, pero sepan que este circuito se puede complejizar más. Para que se den una idea, este circuito es el primero o uno de los primeros que van a ver en el curso de industria. De acá arrancan hacia adelante, hacia temas más complejos. Pero bueno, el programa pide que ustedes lo conozcan ahora, por lo menos esta parte más básica, con lo cual se los presenté. Así que nada, esto era el objetivo del video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva, y calculo que o en la descripción del video o por WhatsApp les voy a pasar un videíto del canal de Alejo Videos, donde arma
una marcha y parada con autorretención y con un contactor para que, además de ver esta simulación, puedan verlo con los fierros en la mesa, cosa que ahora no podemos hacer porque no estamos en el colegio. Lo único que creo que no pone en el video son los pilotos de señalización, es decir, la luz de encendido y de apagado, pero está bueno porque ahí lo pueden ver funcionando en vivo, digamos, con las cosas reales y no con esta simulación. Así que nada, les mando un saludo a todos y todas, y espero que nos volvamos a ver en algún momento cercano. Chau, chau.